consenso, que son la parte esencial en la que el protocolo de Bitcoin funciona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver a Bitcoin en el punto de vista del integrador principal, que es una de las partes que los compone, y lo vamos a comparar en el sentido técnico, eh, la parte descentralizada del consenso contra la parte descentralizada. Entonces, el que vamos a utilizar hoy para comparar será contra Ripple en el sentido técnico, dado que Ripple es una criptomoneda con una capitalización de mercado muy alta, y veremos cuáles son los puntos clave que tiene cada una de ellas. Entonces, vamos a crear unas pequeñas diapositivas. Y vamos a hacer este pequeño análisis. Primeramente lo vamos a hacer desde cero, en el sentido de que solamente vamos a implementar letras y después lo veremos en código. Entonces creamos una nueva libreta. Vamos a crear y bueno, esta libreta se va a llamar Bitcoin main cpp contra Ripple main cpp. Bueno, creo que no se aprecia bastante bien, entonces vamos a rotarlo. Creo que se aprecia un poquito mejor así. Bueno, vamos a evaluar diferentes partes, recordando que Bitcoin tiene diferente estructura a comparación de un modelo centralizado. En este caso, el caso de estudio va a ser Ripple. Diferentes diferencias técnicas que posee cada uno. Podemos decir que Bitcoin, la principal diferencia contra Ripple es que tiene un control descentralizado. Vamos a poner Centralize contra un orden centralizado en Ripple. Bueno, esto es de manera muy burda. Los dos proyectos se encuentran en Google. Nos vamos a Google y buscamos Bitcoin, GitHub, y aquí vamos a encontrar toda la forma en la que está conformada Bitcoin, todos los folders, todo el código. Recordando que Bitcoin es una implementación de 4 principales tecnologías. La primera sería el consenso, que sería cómo actúa todo el código que está dentro de Bitcoin. La segunda sería la layer criptográfica o la capa criptográfica, de cómo es
que se protege Bitcoin a nivel criptográfico, cómo codifica cada uno del código que se encuentra. La tercera es la layer de comunicación, que en este caso Bitcoin utiliza la peer-to-peer, que es conocida como par en par, y es como el código en Bitcoin se reparte en cada uno de los nodos o cómo funciona dentro de la red. Y la cuarta sería la parte descentralizada, que sería el mecanismo en el que Bitcoin actúa. Entonces, vamos a desglosar primeramente la parte de Bitcoin contra el de Ripple. Entonces, al igual que Bitcoin, nos vamos a Google y buscamos Ripple GitHub. Igualmente va a ser un repositorio y encontramos la implementación de Ripple, al igual que la de Bitcoin, en el código C++. Entonces añadimos que tanto Bitcoin como Ripple se encuentran en el lenguaje de programación de C++. Bueno, igualmente vas a encontrar aquí diferentes folders. Vas a encontrar el source code de Ripple. Esta es la documentación. Si no estás muy habituado a la programación, pues te va a parecer bastante raro. Pero principalmente son pequeños chunks de data. Y estos pequeños chunks de data van a tener una descripción. Y todos estos van a actuar con diferentes lógicas. Aquí ya se puede apreciar que son menos folders y al momento de abrir cada uno de los folders podemos encontrar que no es tanta las líneas de código. Por ejemplo, aquí a nivel tecnológico el consenso de Ripple, que es una de las partes que conforman las criptomonedas, podemos ver que solamente son 162 líneas de código comparadas con las de Bitcoin, que son 32 en la normal, pero también posee diferentes tipos de características, que son el tipo de validación, que es muy diferente a la de Ripple, donde podemos ver que ya son bastantes más líneas de código, 181 líneas de código. Entonces vamos a comparar estos dos modelos, tanto el centralizado con el descentralizado, y cuáles son las prioridades. Entonces podemos ver primera línea aquí. Entonces tomaremos una captura de este código para poderlo analizar. Ahora nos vamos a la parte de Ripple y directamente en el consenso podemos ver más líneas de código. Vamos directamente a la parte en donde va a hacer la clase de consenso. O sea, aquí se crea la clase del consenso. Principalmente esta clase de consenso va a ser la que va a ser diferenciador de en esta parte centralizada contra la descentralizada a nivel de código, a nivel técnico. Entonces aquí vamos a tomar esta parte y regresamos a nuestro pequeño y vamos a comparar las dos imágenes. Vamos a insertar. Tenemos aquí la parte del consenso de la parte de Ripple. La colocamos ahí. Ahora ponemos el código de la parte de Bitcoin. Y bueno, a nivel
técnico podemos apreciar que se encuentran en las mismas lenguajes de programación, pero podemos ver que el consenso dentro de Bitcoin no va a agrupar un tipo de clase, a diferencia de lo que tiene Ripple. Podemos ver que se empieza a distinguir el factor descentralizado del centralizado en el aspecto de que cada uno de los integradores, aquí tenemos un integrador y tenemos otro integrador, y así cada uno de los integradores del consenso van a diferir totalmente con Ripple en el aspecto de que Ripple va a estar conformado por una clase completa, como lo podemos apreciar aquí, y va a estar subdividido en clases. Pero cada una de estas clases va a tener este mecanismo que ellos llaman adaptador, en el que va a ser dependiente de esta autoridad central al lanzar estos integradores. Ellos van a decir a nivel manual que cada uno de los integradores que conforman Ripple van a ser lanzados y que no. Entonces, a nivel técnico podemos ver que los integradores de Bitcoin ya empiezan a poseer este nuevo tipo de consenso descentralizado, en que cada uno de sus integradores van a ser dependientes de la cadena y no de las clases que lo compongan. Y estas clases obviamente los controlan los nodos federados, que es el tipo de consenso que utiliza Ripple. Entonces aquí empieza otra vez el mecanismo de Ripple. Tomamos otra pequeña screenshot. Y abrimos de nuevo otra comparativa. Insertamos esta imagen para analizarla. Y bueno, estas clases creadas en Ripple, vamos a volver a dividir. Aquí ponemos Ripple. Y de este lado ponemos a la criptomoneda que estamos analizando en este momento, que es Bitcoin. Aquí técnicamente podemos ver que Ripple va a integrar rondas en su consenso. Regresamos a la muestra de Bitcoin y podemos diferenciar que aquí va a ser dependiente de la serialización de cada uno de los nodos, que va a ser el Merkle más la checada de transacción. Vamos a checar cómo checa una transacción, y aquí, al ser dependiente de la cadena, no va a utilizar clases sino condiciones booleanas. Entonces abrimos para hacer este análisis comparativo. Estamos entonces aquí tenemos más comparativos del consenso, y a grosso modo se puede observar las diferentes tipos de implementación que utilizan, ¿no? Por una parte, el centralizado de Ripple va a empezar en rondas, y estas rondas son totalmente dependientes de quien las propone.
Entonces aquí ya se puede ver que cada uno de los nodos que conforman Ripple tienen que pedir autorización directamente de las condiciones de quien las proponga, y los pares en propuestas obviamente son controlados por la persona que implementa este código. Y a diferencia de Bitcoin, podemos observar que estas transacciones o todo lo que pasa dentro de este protocolo, una transacción es mandar Bitcoin de A o B, que sería Alice y Bob, el ejemplo perfecto, y podemos ver que el consenso es descentralizado en el aspecto de que cada una de las condiciones válidas e inválidas que pasen dentro del consenso van a ser propias de la cadena y no implementadas por las rondas que pasen dentro del código de la implementación. Es bastante confuso, pero vamos a hacer un pequeño dibujo con este eh, pequeño análisis. Entonces tenemos un grupo de nodos que están comunicándose entre sí. Llamaremos este nodo 1, nodo 2, nodo 3 y, para ejemplificar, nodo 4. Entonces, en este subgrupo de nodos llamaremos este integrador igual a nodo de 1 hacia nodo de n. Entonces, estos nodos que van a estar aquí comunicándose, en el ejemplo de Bitcoin utiliza una red de peer-to-peer. Entonces, el tipo de topología que va a utilizar, cómo se conectan estos nodos, va a utilizar este tipo de conexión. La topología que utiliza es la par en par. Bueno, no vamos a entrar tanto en el par en par ni cómo se conectan los nodos a través del código, sino que simplemente nos demos cuenta cómo el consenso centralizado de Ripple va a empezar en ronda. Entonces tenemos start round y en la parte de Bitcoin no vamos a tener ninguno de estos tipos de consideraciones o tipo de métodos que utiliza, que van a estar evaluados en quien los proponga, en booleanos que los proponga. Entonces la consideración clave aquí va a ser una consideración booleana de quien los proponga, y del otro lado de Bitcoin no vamos a tener nada de eso, porque la misma cadena va a ser quien vaya evaluando que las transacciones que ocurran van a ser correctas. Entonces, en el caso de Bitcoin tenemos un booleano de checar transacciones, como lo podemos ver aquí. Vamos a verlo aquí en booleano de checar la transacción, y esto va a checar la validación del estado, que propiamente va a ser alcanzar el consenso. Alcanzar el consenso dentro del protocolo de Bitcoin significa que todos estos nodos que tenemos aquí se están poniendo de acuerdo en verificar las transacciones, porque este pequeño de aquí emana una transacción y quiere mandar y regresar esa transacción.
Entonces todos estos nodos se están comunicando. Entonces la agrupación de los nodos puede ser de manera descentralizada o centralizada, como alcanza el consenso. En el caso de Bitcoin lo alcanza a través de los booleanos de checar la transacción. Y en el caso de Ripple lo va a hacer a través de empezar las rondas y ver quién propone cada uno de estos. Bueno, eso es a grosso modo una de las formas de cómo se implementa cada uno de estos de los códigos, ¿no? Entonces aquí el booleano de checar la transacción de Bitcoin va a dar cuenta de cómo está el estado y cada uno de estos. Entonces lo va a checar también a través de diferentes statements que se conocen como los if. Y estos if van a checar siempre lo que ocurre en la cadena. Bueno, eso de manera muy a grosso modo. Y bueno, otra gran diferencia es que si uno trata de crear un sistema centralizado o uno descentralizado, eh, la forma es que la dificultad de programar un centralizado es mucho más fácil, digamos, y el descentralizado es mucho más difícil de programar. Y bueno, las razones son obvias, ¿no? En un sentido, los nodos se están conectando de alguna manera y tienen que ponerse de acuerdo. Esto de ponerse de acuerdo se conoce como consensus en inglés. Que significa consenso en español y es prácticamente un ingrediente de estos protocolos que en el mundo académico se conocen como protocolos BFT. Y bueno, este BFT es el acrónimo de Byzantine Fault Tolerance, que se traduce como las tolerancia a los fallos bizantinos. Bueno, este tipo de protocolos han sido estudiados ya bastante tiempo y uno de sus principales objetivos ha sido crear de alguna manera cómo evitar que los nodos que se estén comunicando dentro de un protocolo no lleguen a tener fallas. Entonces este tipo de fallas ya las han sido estudiadas durante más de 30 años en la academia. De hecho, uno puede googlear en Scholar Google este tipo de protocolos. Este es un Google académico. Entonces prácticamente se pone la palabra clave, el Byzantine Fault Tolerance, y aquí uno va a encontrar que la investigación ya ha estado bastante tiempo. Por ejemplo, encontramos un Practical Byzantine Fault Tolerance desde el 99, cómo ha sido estudiado todo este mecanismo, y este mecanismo ya ha sido bastante encontrado. Entonces cada uno de estos artículos científicos que vas a encontrar va a ser acerca de esta decisión dentro de estos pequeños nodos que se están conectando y que necesitan encontrar un consenso para ponerse de acuerdo en toda la data que están pasando. Este tipo de modelos también se conocen como message passing.
porque prácticamente cada uno de los nodos que están aquí van a estar conectando este mensaje. Y bueno, si uno investiga bastante estos protocolos a nivel académico, se dará cuenta que Bitcoin es la primera implementación que existe dentro de estos protocolos, pero en el sentido descentralizado. Estos protocolos bizantinos, al alcanzar el consenso dentro de los nodos, ya habían sido estudiados durante más de 30 años en el aspecto centralizado. El primero se llama Paxos, y prácticamente Paxos ya había sido utilizado en diferentes bases de datos. De hecho, es utilizado en las bases de datos que utiliza Facebook, que se llama Cassandra. Cassandra igual es open source, puedes checarla dentro de GitHub. Pero al punto aquí quiero resaltar que esta denominación de los nodos conectándose a través de una red y poniéndose en consenso de manera descentralizada, centralizado en el aspecto de que se está distribuyendo las funciones y que las funciones no son dependientes de cada uno de los nodos, sino más bien cómo interactúa entre los nodos. La primera implementación a nivel académico e industrial que resuelve cómo alcanzar este consenso es Bitcoin. Entonces, digamos que en el sentido estricto de diferenciar descentralizado contra centralizado, Bitcoin es la primera propuesta que lo logra, y esto por la obviedad de que la dificultad de programar algo centralizado contra algo descentralizado es bastante más complicado. Entonces, analizando este rollo, vamos a ver más código. Entonces, en comparativa, ya a nivel industrial, no tanto académico, tenemos los dos diferentes consensos, cómo se va entonces creamos aquí otro y volvemos a hacer una comparativa entre los dos. De este lado Bitcoin, que como ya mencionamos es un protocolo Byzantine Fault Tolerance que fue el primero en resolver de manera descentralizada cómo alcanza el consenso un sistema que está pasando un mensaje entre nodos de manera óptima. Y bueno, ¿cómo lo resuelve Bitcoin? Lo va a resolver a través del Proof of Work, que se conoce como POW. Y básicamente es que existe una cadena de bloques. Tenemos aquí un bloque 1, tenemos aquí otro bloque. Digamos que están simétricos, soy muy mal dibujante, y están conectados por un hash. Entonces tenemos prácticamente un bloque 1 de este lado, tenemos el bloque 2 y de este lado el bloque n. Simplificando, que van a existir más bloques en esta cadena y que va a estar alargándose constantemente. Y bueno, Bitcoin va a utilizar el Proof of Work, que prácticamente es un algoritmo. Y bueno, algoritmo significa que es un cierto programita. Ese programita puede estar escrito en un lenguaje de programación y al final del día el algoritmo es
un cierto número de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que contiene lógica matemática, digamos, y contiene una finalidad. Entonces, prácticamente un algoritmo es un número de instrucciones que contiene lógica y finalidad que va a emplear algo sobre algún tipo de implementación. En este caso, el Proof of Work es un algoritmo que tiene ciertas instrucciones, conllevan una lógica y la finalidad principal es colocar el siguiente bloque dentro de la cadena. Entonces, es prácticamente que en estos nodos que se están comunicando van a ponerse de acuerdo en cómo alargar la cadena. Entonces, digamos que el siguiente bloque que se va a implementar en esta cadena, en todos estos bloques vamos a tener todas las transacciones que pasen dentro de Bitcoin. Estas entidades que van a poner estos bloques se llaman mineros de este lado, y prácticamente los mineros van a minar la información para encontrar el siguiente bloque. Lo van a hacer a través de este algoritmo, que ya vimos que son este número de instrucciones con lógica y finalidad. Entonces estos mineros van a disponer de encontrar este siguiente bloque, que en este ejemplo podría ser el bloque 4. Lo van a hacer a través de este algoritmo. Esta es la solución que propone Bitcoin en el approach descentralizado, y así resuelve el consenso que los nodos están buscando para ponerse de acuerdo en una sola finalidad. En el caso de Ripple, no va a utilizar ninguno de estos mecanismos, dado que todo lo que existe en la red, digamos que aquí existen diferentes tipos de nodos que están conectados, van a poseer otro tipo de mecanismos. Como ya lo vimos en el código, va a tener ciertas rondas. Todos los pares que van a estar proponiéndose van a ser directamente proporcionados por la persona que creó la implementación. Y esto a largo plazo va a tener dos diferencias muy grandes. Por un lado, el descentralizado, al estar descentralizado, nadie lo controla. Y por el lado de Ripple, lo controla quien lo programó. Otra diferencia que podemos ver, que si el algoritmo está actuando intrínsecamente en el protocolo, eso quiere decir que cualquiera puede unirse a la red, y en el centralizado necesitas pedir permiso a la red para unirte. Esto es obvio, dado que en el centralizado cada uno de los nodos que están pasando un mensaje no van a ser dependientes del algoritmo, sino más bien van a ser dependientes de las propuestas de los pares, y estos mismos pares van a ser incluidos por quien creó el programa. Entonces, de alguna manera no está automatizado el proceso de cómo los nodos se están poniendo de acuerdo, ni llegando a una sola finalidad en la cadena de los bloques. Por lo cual las diferencias son bastante radicales en respecto
de uno del otro. Y bueno, ahora vamos a crear un cierto inmain de Bitcoin para ver cómo esto se programa desde cero. Esto a grosso modo tiene algo de sustancia en ver cómo funciona uno de los otros, y espero que haya sido un poco didáctico. Entonces nos vamos al editor. En este caso aquí ya tengo um, la data de Bitcoin, que es la misma que vemos aquí. Para conseguir la data de Bitcoin, pues principalmente lo hago a través de GitHub. Copio el portapapeles, eh, abro una terminal y pues la clono con el enlace. Bueno, ya que clonamos eso, nos vamos a esta parte y aquí la vamos a tener. Y aquí uno ya puede checar cada uno de los métodos que utiliza para hacer este tipo de transacción, pero a grosso modo interviene ese tipo de conflictos. Entonces nos vamos a crear un nuevo proyecto para evaluar cómo se inicia esto desde Scratch. Entonces le damos que queremos un ejecutable de C++ en el C++ 2011, que es más o menos el prototipo que crearon el primer Bitcoin. Le damos en crear. Le damos que en una nueva ventana. Y nos va a aparecer por default el Hola Mundo. Entonces, para que se aprecie mejor, voy a cerrar este para disminuir un poco la RAM. Vamos a darle apariencia en entrar en modo presentación, para que se pueda apreciar un poquito mejor. Entonces aquí prácticamente tenemos el Hola Mundo. Entonces ya vimos cada uno de los mecanismos que utilizan en Bitcoin para poder crear las transacciones. Entonces a partir de este Hola Mundo vamos a esquematizar, hacer un pequeño sketch de cómo crear un sentido descentralizado al crear una criptomoneda. No vamos a crear una criptomoneda desde cero porque nos llevaría meses y equipos de trabajo, pero vamos a intentar entender cómo empezar desde cero algo, dándole ese sentido de blockchain, dándole ese sentido de que quiero una cadena de bloques aquí, quiero que esto sea descentralizado y de alguna manera iniciarlo para crearlo. Entonces prácticamente tenemos el Hola Mundo y vamos a crear diferentes tipos de cuestiones aquí. Vamos a tener crear diferentes integradores. Va a ser el integrador main, que prácticamente va a ser cómo va a estar puesto la criptomoneda que estemos creando. En este caso me voy a basar un poco en la primera implementación de Bitcoin, porque la primera implementación de Bitcoin no tenía tanto código de producción, simplemente el sketch de cómo resolver primeramente el doble gasto, que fue la solución de encontrar el modelo descentralizado con lo bizantino. Y en segundo aspecto, la inclusión de estas monedas que en realidad son integradores que comparten los nodos y que son validados a través de este mismo algoritmo. Entonces es bastante complicado. Entonces vamos a esquematizar cómo se vería esto.
Entonces principalmente este inMain va a tener una conexión con el integrador en C++, y este va a tener bloques, va a tener transacciones, y va a tener una layer criptográfica. Bueno, eso es a grosso modo. En la apertura de los bloques vamos a crear un nuevo un nuevo documento. En este caso va a ser en C y lo vamos a llamar igual main. En este caso vamos a esquematizar los diferentes tipos de clases que ya llevamos. En este caso vamos a crear la clase bloque. En este caso lo vamos a llamar cBloque, que prácticamente va a ser los bloques que van a disponer esta criptomoneda. Vamos a crear transacciones. Entonces vamos a crear esta clase llamada setTransaction. Y bueno, vamos a darle el sentido de la moneda, que en este caso va a ser crear una monedero, una wallet, más las monedas. Entonces prácticamente va a ser una wallet que va a depositar ciertos valores aquí. Entonces al igual va a ser un tipo de clase que va a contener la wallet y las transacciones. Bueno, aquí ya podemos ver cómo uno se pone a pensar en cómo se empieza a crear esto desde cero, en el sentido estricto de cómo me estoy basando directamente en la primera implementación de Bitcoin. Entonces nos vamos directamente a Google para poder esquematizar todo esto que estoy diciendo. Entonces nos vamos a Google y ponemos First Bitcoin, GitHub, y rápidamente nos van a aparecer dos principales. Le damos al Original Bitcoin by Trottier. Y esta es la primera implementación de Bitcoin que dio Satoshi Nakamoto. Entonces nos vamos a Source Code. Y esta no la vamos a encontrar en el repositorio original, porque esta es la versión 0.1.3 alfa, dado que es la primera implementación que Satoshi liberó. Podemos ver que es bastante pequeña, solamente son 2, 4, 6, 8, alrededor de 30 páginas de programación, y las principales son las que ahorita estamos creando. Entonces nos damos a esa, a la de main.h, y podemos ver las clases que nosotros pensamos desde Scratch y las clases que él implementó. Las clases que él implementó diferente a las que tenemos, las transacciones de igual y el bloque, él va a disponer unas muy interesantes como la Coinbase, una de entrada y salida, que serían las transacciones que entran y salen. Voy a hacerlo un poquito más grande, se puede apreciar mejor. Y diferentes transacciones de entrada y salida. Entonces podemos ver que esta parte de los bloques y las transacciones, podemos decirlo de alguna manera, que se encuentra en el approach centralizado.
Entonces si nos vamos directamente hacia la parte de Ripple, estamos aquí en Ripple, nos vamos a Source Code y buscamos la primera versión que se encuentre disponible, es la 0.312. La abrimos y bueno, esta versión incluye igualmente como está solucionada. Busco la parte de las clases que ellos implementan, igualmente para ver este versus de centralizado contra descentralizado. Bueno, aquí podemos ver que ya se diferencia en los aspectos de que va a tener un trabajo cada una de estas clases que depende. Entonces, deja diferencia un poco el Ledger, que serían la parte de los bloques en el estilo de Ripple. Entonces, deja buscar, no recuerdo exactamente dónde está, estoy un poco observando. Pero bueno, aquí ya se puede ver un poco la diferencia, ¿no? de la calidad de código y obviamente el resultado al que llegan a través del consenso, ¿no? Las clases van a estar diferenciadas en bloques, transacciones y wallets. Y en el approach de Nakamoto vamos a encontrar más elementos. Y estos elementos van a ser independiente de quién lo creó, ¿no? Fue lanzado Bitcoin, se dispone en la red y automáticamente va a trabajar para encontrar el siguiente bloque. Entonces estas clases van a ser dependientes solamente del algoritmo. Y en el caso de Ripple vamos a tener estos views que van a estar cambiando dependiendo de lo que vimos directamente aquí, que van a tener un estado de ronda y que van a ser propuestos exactamente por quien proponga estos pares. Entonces simplemente se crea otro programita en el que se dicen estos pares van a crear este tipo de trabajos para que los nodos que se estén conectando en la red lleguen a este acuerdo. Entonces, sin más que decir, nos regresamos al main CPP y disponemos a crear estas clases. Clase transacción entrante, que ya es, estos mecanismos ya son muy descentralizados en el aspecto de que no están incluidos en el tipo de Ripple. No encontré un ejemplo perfecto en el que Ripple se vea bastante corto a diferencia de Bitcoin, pero digamos en el OpenView no vas a encontrar clases tan independientes si lo ponemos en perspectiva. Y también Ripple no soluciona un problema en el que tanto la academia y la industria lo estaban buscando. Más bien Bitcoin llega primero a esta solución. Pero bueno, si no encontré un ejemplo ahorita claro a la mano de cómo se queda tan corto, pero al ver simplemente el código, ver cómo estas clases son muy independientes de cada una del consenso y ver los tipos de constraint que utiliza, o sea, las limitaciones que utiliza cada uno de estos integradores, uno se puede dar cuenta que el código es millones de veces superior. Pero bueno, el punto aquí es observar primero estos pequeños silly dibujos, yo le llamo silly dibujos, pero ayudan bastante para entender cómo se diferencian cada uno de estos. Y estas diferencias importantes hay que resaltarlas.
que en el descentralizado nadie lo controla, dado que fue lanzado y el algoritmo actúa por sí solo, y que cualquiera puede unirse a la red, ¿no? Puede uno entrar y salir a la red de Bitcoin sin necesidad de pedirle permiso a nadie, dado que trabaja automatizada como se ponen de acuerdo estos nodos. Pero bueno, vamos a ver más cosas aquí. Entonces, ya aquí empiezan a ver las diferencias del centralizado al descentralizado, este tipo de clases. Estas clases que tenemos aquí son del centralizado, y las que Nakamoto ya empezó a implementar en el descentralizado son estas dos, que empiezan a propiamente a ver qué es lo que sale de estos bloques y qué es lo que entra en estos bloques. Y bueno, en Ripple no se llaman bloques ni transacciones, sino encontramos son clases de view, cómo cambian los nodos, y ya vimos que sus métodos que va a utilizar propiamente van a ser las rondas en las que están basadas, como lo vemos aquí en este ejemplo, en el que va a iniciar la ronda, y el punto clave aquí es quien lo propone a través de un booleano. Y bueno, esa es parte de lo que quería mostrar aquí, cómo estas clases cambian diferente del approach centralizado, o cómo está basado en lo descentralizado de lo descentralizado. Entonces es bastante más difícil de programar algo descentralizado, dado que estas clases de ver qué es lo que entra y sale cada uno de estos van a tener que estar controlados propiamente por el algoritmo de Proof of Work. Y bueno, Nakamoto lo que hizo prácticamente en la función original fue darle este main CPP y conectar todas estas clases a un estado global. Y este estado global lo que va a hacer es conectarlo a este algoritmo a través de ciertas limitaciones y ciertos constraints que le van a dar la finalidad de encontrar el siguiente bloque. Entonces es un mapeo de todo esto, mapeo de las llaves, que va a ser el mapeo criptográfico, mapeo de la wallet, va a conectar la clase de la wallet con todo esto que vienen mandando, va a ser igual booleano. Y en el caso de Ripple nada de esto existe, simplemente son un montón de nodos que están siendo propuestos por quien creó el programa, y da una resolución que ya había sido propuesta en este tipo de protocolos desde los años 80. Si le ponemos un intervalo en esta investigación, desde 1980 a 1983, podemos ver que este tipo de protocolos ya existían desde esa época. Simplemente agregó la parte de que existe esta unidad llamada Ripple, que es más un integrador, en el que no va a ser minado como lo fue Bitcoin, sino más bien se va a encontrar en un preminado. Entonces aquí encontramos otra diferencia. El caso de Bitcoin contra Ripple, estos integradores que están dispuestos en el valor de las wallets van a ser minados, y en el caso de Ripple, al no solucionar de manera óptima ese algoritmo, van a ser preminados. Entonces el preminado va a ser un simple programita en el que va a existir un génesis, un método en génesis, y en el método de génesis van a estar contemplados el número de monedas que van a existir.
pero al ser centralizado uno puede cambiar este génesis. Puede ser que existan en el génesis 100 billones y al otro día se me ocurran poner 45 billones de estas. Y en el caso de Bitcoin fue lanzado y estipulado que solo iban a existir 21 millones, y al ser descentralizado la persona que lo lanzó eh, solo va a ser dependiente si los nodos que están ahí van a ser los nodos originales. Entonces esto no puede ser cambiado dado que está automatizado por el propio algoritmo, y en el caso de Ripple simplemente es un método que va a ser federado por cada uno de los nodos. Entonces, a grande modo, como estas clases que vemos aquí son dependientes del approach centralizado, y la diferencia que el descentralizado va a estar puesto a estas clases del entrado y del saliente. Y bueno, eso sería de alguna manera lo que sería en este momento dicho. Y sé que es bastante confuso en los aspectos, lo trato de hacerlo lo más didáctico que se pueda. Sin embargo, toda la información la pueden encontrar por ustedes mismos. De hecho, eh, hay bastantes libros y todos esos libros ayudan bastante para entender esto. Y bueno, sin más que decir, espero que tengan una bonita noche y dejen en sus comentarios qué les gustaría saber, qué no les gustaría saber, y un poco de retroalimentación entre nosotros que vemos el video. Y una disculpa, he estado en bastante vacaciones, pero estamos aquí con nuestros amigos de Blockchain México y vamos a seguir teniendo muchos más videos. Y que tengan una bonita noche.